Caigo al suelo. El cuerpo de Enrique me cae encima. Su cuerpo me protege de las balas. El rostro de Javier, muriendo a mi lado, me parte la vida en dos. Buenas, hoy estamos con Javier Durán, director y escritor de la obra Atocha, al revés de la luz. Hola Javier, ¿qué tal? Hola Diego, ¿qué tal? Bueno, Encantado de estar aquí. lo primero preguntarte qué tal estás con esta semana de estreno que tuviste con la obra y por fin poder verla sobre las tablas. Bueno, ha sido una semana de infarto. Hemos tenido que superar un montón de contratiempos porque primero la nieve la semana anterior que nos robó también muchísimas sesiones de ensayos que teníamos programados, por lo cual llegamos un poco atropellados, pero bueno, nos sobrepusimos y finalmente pudimos estrenar. Entonces llevo ya una semana de relativa calma porque siempre hay cosas que hacer, pero se me ha sentado bien poder por fin descansar un poco. Bueno, también nos gustaría saber cómo nace la idea de esta obra de teatro, cuál es el germen que te lleva a crear Atocha, al revés de la luz. Pues esto nace porque conozco a Alejandro Ruiz Huerta y él me lo propone. Él me dice que lleva tiempo dándole vueltas a la idea de hacer algo cultural con su historia, que a él le gusta mucho la cultura y que cree que es un vehículo que puede ser muy importante para llevar la historia pues, más allá de donde llega habitualmente y que ha pensado en un recital, que ha pensado en algo que tenga proyecciones, canciones de la época. Y entonces yo le digo, mira Alejandro, yo lo que soy es dramaturgo. Si quieres, con lo que tú me dices, yo puedo escribir una obra de teatro que puede tener proyecciones y puede tener música, pero que creo que el texto va a ser la parte fundamental y creo que tu historia da para mucho. Y entonces a él le parece bien y nos ponemos a trabajar. O sea, que nace de la idea de Alejandro. ¿Y fue difícil encontrar el tono de la obra o hablando con Alejandro más o menos tenéis claro cómo lo queréis abordar? En eso él no se ha metido, en eso él me dio total libertad. Una vez que yo le propuse hacer la obra, él jamás me ha dicho hazlo así o hazlo de esta otra manera. Él me dejó a mí que lo escribiera, él me contaba todo, me recomendaba la bibliografía y el tono lo elegí yo. O sea que al final está contado en un estilo que a mí me gusta particularmente porque creía que iba a funcionar. Como para mí es la historia de Alejandro narrando su propia historia, pues me apetecía mucho que hubiera un personaje que narrara, pero que al mismo tiempo se metiera en algunas de las escenas y que fuera cambiando, ¿no? A modo quizá un poco cinematográfico, ¿no? De contar la historia y de repente vemos escenas que continúan lo que él está narrando, ¿no? Entonces a mí me apetecía mucho hacerlo así y ya te digo que él en eso no... Cuando le di el texto la primera vez le pareció bien y durante el proceso jamás me dijo cómo tenía que abordar. Además de contar con Alejandro para la obra, ¿habéis tenido contacto con personas allegadas a este suceso que ocurrió? Por ejemplo, con Manuela Carmena o alguien relacionado. No, realmente no, porque con Alejandro sí que he coincidido varias veces en la Fundación Abogados de Atocha con otras personas cercanas y he tenido charlas informales, pero digamos que no he hecho entrevistas detalladas con esas personas. Es decir, coincidí con Cristina Almeida en una comida, pero no hablamos sobre la obra, coincidí con Guiomar, con la hermana de una de las víctimas, la hija, perdón, de una de las víctimas también, con Pablo, que es el hermano de otra de las víctimas también, pero realmente en esas comidas informales no hablábamos de eso. O sea, sabían que estaba trabajando en ello, pero a mí me interesaba mucho centrarme en la figura de Alejandro, como él era un poco el que yo tenía pensado que protagonizara la obra, pues todo lo demás, todas las demás anécdotas y todo lo demás que he recreado lo he sacado de la bibliografía que el propio Alejandro me ha ido recomendando. Eh, Nos parece curioso que, bueno, como se pudo ver, es la primera obra de teatro que habla sobre estos sucesos. ¿Por qué crees que se ha tardado tanto en abordar los asesinatos de los abogados de Atocha desde el teatro? Pues la verdad que a mí también me sorprende, no sabría darte una respuesta a eso. Yo no sé, pienso que muchas veces cuando se hacen obras que reivindican un poco la memoria histórica, ¿no? O se trabaja sobre algo que te toca mucho, ¿no? Como es el caso, como se me viene a la cabeza María San Miguel, ¿no? Que trata en su trilogía sobre el conflicto vasco, ¿no? Algo que ya ha vivido, ¿no? Porque es de allí y entonces, bueno, pues sí que trata de algo más reciente, pero es verdad que después las obras que hablan un poco de memoria histórica se van a periodos un poco anteriores a la transición, ¿no? Como la guerra civil y la posguerra, parece que sí que dan más lugar a obras de teatro, incluso a películas y otros formatos literarios también, pero no sé por qué, de un tiempo, o sea, una vez que se pasa la transición,
hay algunos acontecimientos que han quedado un poco descuidados. ¿No? La verdad es que no lo sé, no tengo una respuesta, no sé por qué a nadie se le ha ocurrido antes abordar el tema desde el teatro. Y a la hora de escribir la obra de teatro, ¿has encontrado similitudes entre aquella época y la época que estamos viviendo ahora? Pues lamentablemente te tengo que decir que sí, porque hay noticias que vamos viendo que recuerdan un poco. Bueno, para empezar, la liberación de García Juliá, que ha sucedido en los últimos meses. Estuvo Cristina Almeida en el estreno, hablando en un coloquio que tuvimos y estuvo expresando su indignación, ¿no?, por las irregularidades que ha habido en la forma en la que se le han concedido permisos que parece ser que no le correspondían, ¿no? Y además que lo sacaron muy simbólicamente, ¿no? Lo liberaron el 19 de noviembre, ¿no?, para que pudiera ir el 20N. Y eso pues conecta mucho, ¿no?, con las sensaciones que tuvieron ya en el juicio justo después, ¿no?, de cuando por primera vez juzgaron a los asesinos, que la sensación fue de que estaban, bueno, como Pedro por su casa, ¿no?, allí en la sala. Y luego otras noticias, ¿no?, que de incitación al odio también, ¿no?, porque al final el clima que hay, que yo creo que es lo que genera que unos desalmados entren en un despacho a disparar a gente que está trabajando por la libertad, viene siempre de declaraciones o de incitación al odio que viene de un poco más arriba, ¿no? Y luego esas personas pues quedan impunes, ¿no? Entonces ahora mismo, pues no sé, estos días he leído una noticia del artista Abel Azcona, ¿no?, que le han hecho pintadas en su sitio de trabajo, ¿no?, donde tenía él sus obras y que no han entrado, bueno, de milagro, pero que entre las pintadas pues ponía viva Cristo Rey, ¿no?, que es una cosa que parecía que, bueno, que en aquel entonces ya se había quedado completamente, pero que haya gente todavía, ¿no?, que reivindique eso, ¿no?, que parece que tiene que ver además con los que estaban detrás de los asesinatos de Atocha, ¿no?, que también parece que en el juicio los guerrilleros de Cristo Rey ocupaban un lugar destacado, ¿no?, entre los asistentes. Pues a uno le da escalofrío, sí. Sí. Tenemos que estar atentos también porque está surgiendo una corriente de extrema derecha no solamente en España, sino en general en Europa. ¿Tú crees que todavía no estamos siendo conscientes de la historia que ya hemos pasado? Probablemente, sí, probablemente no estemos siendo del todo conscientes. O sea, hay personas que sí y hay personas que miran y miramos con mucha atención y con mucho, con desvelo, ¿no?, casi todos los acontecimientos. Pero luego yo creo que hay otra serie de personas que no ven la gravedad, ¿no? Y esto yo creo que sí que es recurrente con el fascismo, ¿no?, que cuando vuelve a coger fuerza en algún momento histórico, los comienzos se toman como con demasiada alegría, ¿no?, que la gente parece que es como algo que no tiene tanta importancia y damos por hecho que nuestras instituciones, que nuestra democracia, que todo lo que hemos heredado, ¿no?, pues de las conquistas que nos preceden son sólidas y bueno, la historia demuestra que no hay nada sólido, que al final las cosas hay que defenderlas día a día y hay que luchar por ellas. ¿Crees que, porque yo creo que sí que en España no hay mucho teatro político que se aborde y haya algún componente político? ¿Tú crees que es complicado hacer teatro político en España? La verdad que yo es la primera obra que abordo que tiene un contenido muy, muy explícitamente político. Entonces, a mí, para esto me ha sido concedida una ayuda pública y yo redacté la petición de la ayuda explicando claramente cuál iba a ser el objetivo. Entonces, en ese sentido, no puedo decir que me haya sido difícil, más allá de que el proceso ha sido duro y evidentemente tiene mucho trabajo, pero yo lo he solicitado honestamente, diciendo lo que pretendía y me ha concedido. Entonces, mi experiencia personal es que si quieres abordar el tema, tienes, digamos, permiso y medios para hacerlo, si estás en el momento apropiado, ¿no?, supongo, de tu trayectoria, porque también cada ayuda tiene unos requisitos y evidentemente hay que cumplirlos. Pero no sé ya si es una cuestión tanto de si es fácil o difícil como si después va a tener público. Porque que también nosotros en el teatro no solamente dependemos del tema que nos apetezca contar, sino que también, bueno, esto también es una industria y hace falta también que la gente a la que va destinada pues tenga ganas de ir al teatro a ver lo que tú quieres contar. Y eso quizás pues, pueda echar para atrás a algunas personas, ¿no?, que si tienes que elegir entre hacer una obra política que sabes que va a venir poca gente y no estás seguro de si vas a comer de ella, o hacer una obra que, pues no sé, una comedia más ligera o algo que tú sepas que va a ser más fácil llevar gente al teatro, pues supongo y entiendo que habrá gente que esté por la segunda opción, claro.
Bueno, otra de tus obras, hablando de una comedia ligera, tenemos Capullo quiere un hijo tuyo en la Sala Azarte. Sí es verdad que, aunque es una comedia, sí que aborda temas de gran actualidad, como puede ser la adopción o las Mm, familias LGBT. mm. ¿Tú crees que en tu obra sí que, aunque sea una comedia más ligera, hay esos temas sociales de gran relevancia? Sí, yo estoy bastante orgulloso de lo que cuenta Capullo, o sea que para mí es una comedia, pero como tú bien dices, sí que trata un tema que está de actualidad y sí que yo he pretendido abordarlo desde un punto de vista bastante serio. O sea, para mí los personajes en Capullo, que era un hijo tuyo, están sufriendo todo el rato de verdad, les están pasando cosas que, bueno, para el espectador son divertidas y para mí esa es un poco la gracia de la obra, pero para ellos no tienen ni puta gracia porque están todos metidos en unos conflictos bastante serios y el tono desde el que yo pretendo tratarlo es también un tono realista en el que ellos no son conscientes de que no lo viven con ironía, no lo viven con histrionismo, no lo viven con naturalidad y eso pues los hace humanos y es verdad que mi intención es que eso resuene, ¿no? En lo que está pasando en una gran parte de nuestra sociedad. Uno de los puntos que a mí me llamó la atención de Capullo quiero un hijo tuyo es que no hablas de la sexualidad como una etiqueta, sino que fluye en los personajes de una manera bastante que no está definido, o sea que cada persona es como es. ¿Esa era tu intención desde el principio, no encajonar a tus personajes de una forma o de otra? No sé, es que hablar de intenciones a la hora de escribir a veces es un poco delicado, porque no te creas que, por lo menos a mí me pasa como autor, que no es que yo tenga una idea clara de voy a transmitir este mensaje y voy a transmitir esto, sino uno va buscando como unas estructuras, va buscando unos personajes y los vas intentando entrelazar y luego te das cuenta de cosas por el camino. Entonces, no sé yo si mi intención era revelar eso. O sea, eso te puedo decir que sí que era una idea que en mi cabeza estaba, ¿no? El hecho de pensar en cuando yo me pongo a pensar sobre la sexualidad, pues si me preguntas a mí, yo te digo, claro, creo que no debería haber etiquetas, creo que todo el mundo debería ser completamente libre para vivir su sexualidad de la manera que más le guste, con quien más le guste y tal. Pero claro, yo no me planteaba decir, venga, pues esta idea, qué bonita es, voy a meterla, sino que bueno, yo quería escribir una comedia y quería que no fuera tampoco ramplona, ¿no? Y bueno, empecé a buscar y pensé que este tema era interesante y a partir de ahí pues me sirve para el desenlace, pues esta idea, ¿no? Como idea fuerza. Pero hablar de intención, ya te digo, me resulta más conflictivo. Al final va surgiendo, según vas escribiendo, pues va tomando un camino u otro o luego toma un giro totalmente distinto. Mm, sí. ¿Qué tema te gustaría abordar y que todavía no has tenido la oportunidad, ya sea por tiempo, porque has tenido otros proyectos, y que te gustaría hablar de ello? A ver, tengo una obra que está ya escrita también, que se llama Mimbre, y que trata sobre los atentados de la Rambla de Barcelona, y está el tema de la xenofobia, ¿no? Subyaciendo a toda la obra. Y me gustaría montarla en un futuro próximo. O sea, quizás sea el próximo trabajo que aborde porque está ya escrita. Y bueno, a pesar de que ahora estoy agotado de la producción de Atocha, pero bueno, supongo que en algún tiempo se me pasará y me entrarán otra vez ganas de meterme en otro fregado. Y este pues es el que tengo más a mano porque es un texto al que le tengo cariño, está ya escrito, además son solamente 3 personajes, con lo cual la producción se va a simplificar un poco y lo voy a agradecer después de abordar lo de Atocha, que ha tenido más envergadura. Y en cuanto a proyectos de escritura, bueno, hace tiempo que me interesan varios temas, pero no tengo ninguno especialmente desarrollado, ¿no? Tengo curiosidad por abordar más el tema del feminismo, conectar también con el anarquismo y investigar un poco cómo abordar temas que también son políticos, pero desde un punto de vista que me gustaría que fuera más desde la cotidianidad, ¿no? Desde personajes un poco más cotidianos, cómo viven relaciones o más bien ideas que podrían considerarse anarquistas, pero quizás no son conscientes, ¿no? De que están tomando decisiones que reivindican eso. No sé, es una idea que te cuento ahora sí un poco me he apuntado, pero no le he dado todavía la suficiente vuelta como para tenerlo madurado. Pero por ahí van los tiros. Bueno, la verdad que se ve muy, muy interesante lo que cuentas de Mimbre y bueno, estaremos muy atentos a lo que venga después. Ya para terminar, ¿qué viene con Atocha al revés de la luz? Porque sabemos que os han confirmado fechas en febrero y qué va a ser lo próximo, aunque ya con Mimbre nos has adelantado un poco. Sí, esto nunca se sabe. También hay algún proyecto de audiovisual que si sale también, pues tendré que intercalarlo, que ojalá también, porque eso da síntoma de que hay trabajo.
Pero ahora mismo lo que de teatro, sí, yo creo que lo próximo tiene pinta de que va a ser. Genial, pues muchísimas gracias, Javier, por la entrevista y ha sido un placer hablar contigo sobre la obra y sobre tantos temas que hemos abordado. Pues muchas gracias, Diego. Igualmente, un placer. Caigo al suelo. El cuerpo de Enrique me cae encima. Su cuerpo me protege de las balas. El rostro de Javier, muriendo a mi lado, me parte la vida en dos.